Te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Me habría gustado, Señor, que tu siervo hubiera compartido en lugar mío, Señor. Tú sabes todas las cosas y este es mi deber como pastor en este lugar, Señor, es mi deber, a esto me has llamado y no rehuyo nunca rehuyo de este privilegio, de esta bendición. Vivimos para enseñar a tu pueblo, para predicar, para pastorear. Oro que me concedas espíritu de revelación, de sabiduría, de consejo, de poder, de temor del Señor. De modo que estos consejos espirituales puedan, Señor, llegar saturados de tu gracia, de tu favor, al corazón de tu pueblo, Señor, trayendo salvación. Voy a tratar, Señor, de exhortar y amonestar a tu pueblo, Señor, con tu palabra. Concédeme hacerlo con el corazón del Señor Jesucristo, la ternura del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a hacer algo, vamos a hacerlo de la manera más sencilla que encontré. Lo difícil cuando uno va a ministrar un tema no es hacerlo complejo, es simplificarlo. O sea, el buen maestro, alguien alguna vez me dijo, el buen maestro no es aquel que complica las cosas, sino que las hace simples, que las hace fáciles y asequibles al corazón de las personas. Es aquel que trae el misterio de Dios que estuvo escondido desde los siglos en Dios, misterio que es nuestro Señor Jesucristo, y lo presenta de una manera sencilla y asequible, nosotros decimos potable, ¿verdad?, al corazón de las personas. Yo quisiera hablarles en esta oportunidad acerca de un tema que quizás en alguna u otra ocasión he tocado acá, pero no de la manera que lo voy a hacer hoy. Voy a seguir una vía diferente. Vamos a hablar acerca de la mortificación del pecado. Vamos a hablar acerca de la mortificación del pecado. Primeramente, y le voy a dar la vía que hemos entendido propicia para esta oportunidad, vamos a hablar acerca de la evidencia bíblica de la doctrina de la mortificación del pecado. Luego vamos a ver qué no es mortificación del pecado. Luego vamos a ver qué sí es mortificación del pecado, por qué mortificar el pecado, y luego vamos a ver el cómo mortificar el pecado. Vamos primeramente a la evidencia bíblica. Vamos a tomar, quizás pretendo usar solamente media hora, quizás 40 minutos, 35, 40 minutos, no más que eso. Por eso hemos tomado, como sabía que ellos iban a dar un testimonio, hemos tomado la forma más sencilla que hemos encontrado quizás en nuestra mente, en nuestra capacidad de poder hacerlo. Romanos capítulo 8, versículo 13. Vamos primeramente a usar algunas citas bíblicas que evidencian la realidad de la doctrina bíblica de la mortificación del pecado. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice la otra versión, la del 1602, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Estoy usando estas dos versiones, hermanos míos, porque de alguna manera hay cierta variación entre estas dos versiones, y la versión del Reina Valera 60 dice hacéis morir las obras de la carne, y la versión del 1602 dice mortificáis las obras de la carne. Así que de esta diferencia en la versión nosotros vamos a extraer el concepto literal de lo que es mortificar el pecado. Mortificar el pecado significa literalmente hacer morir el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que introducir este pensamiento, y es que el cristianismo más que nada es guerra. Usted escuchó bien, el cristianismo más que nada es guerra, pero no es guerra contra su pastor,
no es guerra contra el hermano de la iglesia, no es guerra contra el líder de jóvenes o el líder de damas o de caballeros, es guerra contra el pecado. Escúcheme bien, el cristianismo, la vida cristiana es una constante y sin cuartel guerra contra el pecado. Ahora, no es una guerra contra el pecado en otros sin que antes sea una guerra contra el pecado en nosotros mismos. Es un pecado de hipocresía. Óiganme bien, no hay manifestación y expresión más grande de la hipocresía que la sugerida por el hecho de luchar con el pecado en otras personas, luchar contra el pecado en otras personas y no luchar contra nuestro propio pecado. ¿Usted escuchó eso? No hay expresión más grande de hipocresía que se pueda concebir como no sea el hecho de que una persona intente luchar contra el pecado en la vida de otras personas sin que primeramente luche contra el pecado en su propia vida. ¿Usted me está escuchando eso, hermano? Entonces, después de que no hayan pecados tan escandalosos contra la doctrina del evangelio dentro de la iglesia, que usted tenga que decir, espérate, ahí ya no puedo ir más, porque son escándalos. Todo pecado es un escándalo delante de Dios. Pero nosotros también tenemos que entender que todos los que estamos aquí, vivimos en la carne, y aunque hemos sido redimidos de la culpa por el pecado, estamos siendo redimidos del poder del pecado y seremos redimidos de la presencia del pecado cuando esto corruptible se vista de incorrupción. Eso significa que tenemos presencia de pecado todavía en nosotros. Y si tenemos presencia de pecado todavía en nosotros, el hecho de escandalizarnos por el pecado de otros dentro de la iglesia y no escandalizarnos por nuestro propio pecado supone la expresión más grande de hipocresía que se pueda concebir. De hecho, en el libro del profeta Isaías, si mal no recuerdo, creo que fue Isaías o Jeremías, no recuerdo bien, hay un versículo de la Biblia donde dice, escúcheme bien, dice que de los profetas de Jerusalén, y se está haciendo un lenguaje alegórico acá, o sea, se está usando un lenguaje alegórico, salió la hipocresía por toda la tierra. O sea, nosotros sabemos que el río Miño baña la provincia de Lugo, ¿sí o no? Si nosotros hemos de buscar la fuente del río Miño, pues tendremos que buscarla en alguna montaña de la geografía española. Yo no recuerdo ni dónde nace, pero sabemos que ese río que va al mar evidentemente tiene que tener un comienzo, tiene que tener una fuente. Y entonces hay personas, los estudiosos de esa materia, pues van, ¿verdad?, a donde nace el río arriba, hasta que logran encontrar el lugar donde nace ese río. Muchas veces ese río, estos grandes ríos y estos grandes caudales que bañan nuestra tierra, comienzan en un pequeño vertedero, en algún escondido, recóndito lugar de alguna montaña. Bien, la Biblia dice de los profetas de Jerusalén brota la maldad sobre toda la tierra. Entonces eso me dice a mí que la maldad o la hipocresía, eso me dice a mí que la fuente de la hipocresía, proféticamente hablando, es ubicada dentro de la iglesia. La fuente de la hipocresía, Jerusalén, es un tipo de la iglesia, y los profetas de Jerusalén somos nosotros que profetizamos y que hablamos acerca del reino del Señor Jesucristo. Entonces, en el lenguaje alegórico y profético de las Escrituras, nosotros tenemos que entender que las Escrituras ubican la fuente de la hipocresía que sale por toda la tierra del seno mismo de la iglesia. ¿Y cuál es
digamos, ese vertedero de hipocresía que brota de la iglesia y que va a bañar el mundo entero. Hermanos, el hecho de que nosotros como cristianos estemos dispuestos a pelear contra el pecado de nuestro prójimo, pero no contra nuestro propio pecado. Encontramos en el libro de Ezequiel algo muy interesante, y estoy introduciendo este tema rápido. Encontramos en el libro de Ezequiel algo muy interesante. La Biblia dice que el Señor lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos, y la palabra del Señor enseña que ese valle de huesos secos es la casa de Israel. Así lo dice, explicando el sentido alegórico, ¿verdad? Explicando esta visión, el Señor le dice: esta es la casa de Israel. La casa de Israel estaba como un valle de huesos secos. Y el Señor le dijo al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dijo: Señor, solo tú lo sabes. Imagino que la condición de este valle había tanta mortandad, y la impresión que daba era que todo estaba tan lejos y tan ajeno a la vida, tan lejana a la vida de aquella visión, que si otra persona le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos?, el profeta va a decir: evidentemente no lo creo. Pero como era el mismo Dios, dador de la vida, el que está diciendo: vivirán estos huesos, sabiendo el profeta que Dios es poderoso para revivir esos huesos, le dice: Señor, solo tú lo sabes. Fíjese que no le dice: Señor, sí, tú lo vas a hacer revivir, porque estaba el profeta entre dos visiones. La visión de esa mortandad tan atroz, tan real, ¿verdad? Y esa visión y la visión del dador de la vida. Por eso el profeta dice: Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y la palabra del Señor dice: y profeticé como me fue dicho. Por eso es lo que dice la versión Reina Valera del 60. Cuando nosotros vamos al original hebreo y leemos desde el original hebreo, hay una forma verbal que se usa ahí, que los hebreos llaman hitpael, y esa forma viene siendo como el sentido reflexivo del verbo en castellano. Te voy a poner un ejemplo. No te lo voy a complicar, te lo voy a poner muy simple. El verbo en castellano tiene tres formas de ser dicho. La voz activa, que es cuando uno dice algo. Por ejemplo, cuando yo digo yo limpié el templo, que no es verdad que no lo limpié yo, estoy usando la voz activa. ¿Por qué? Porque yo soy el sujeto que estoy realizando una acción, y la acción no cae sobre mí, cae sobre otro. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, yo estoy haciendo algo que la acción no cae sobre mí. O sea, yo limpié el templo, esa es la voz activa del verbo. Ahora, cuando yo digo mi mamá me bañaba, estoy usando la voz pasiva, porque yo no realizo la acción, alguien está realizando la acción y la acción cae sobre mí. Ahora, si yo digo yo me baño a mí mismo, yo me lavé la boca, estoy usando el sentido reflexivo. ¿Qué significa eso? Que yo realizo una acción cuyo el resultado cae sobre mí mismo. Yo estoy haciendo algo que me beneficia a mí. Es el sentido reflexivo. Bien, ahí cuando el Señor dice profetiza, hijo de hombre, como profetiza, hijo de hombre, el profeta sigue diciendo: y profeticé como me fue dicho. Pero en el original hebreo debiera ser traducido más literalmente: y me profeticé como me fue dicho. Eso significa, hermanos, y esto lo he dicho varias veces, que para que haya un milagro en la vida de otras personas, primero tiene que haber un milagro en la propia vida de uno. Para uno poder luchar contra el pecado en la vida de otras personas, tiene que luchar contra el pecado en la vida de uno mismo. Por eso es tan difícil ser pastor. Yo siempre lo digo, porque ser pastor tienes que vivir con el temor de que estás luchando con el pecado de otros y con el pecado tuyo propio. No sé si me estoy haciendo entender. Por eso es que la palabra del Señor dice: al pastor le dijeron: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué razón? Porque tú estás luchando contra el pecado de una persona y a la vez tú mismo eres pecador. Pregunto, ¿eso te deja sin el poder y sin la autoridad de pastorear? No, es un mandato divino, un mandato muy complicado. Señor, hazme perfecto y luego envíame a pastorear. Eso no sucede en
en el Evangelio del Señor Jesús, un pecador salvado por gracia está pastoreando a pecadores salvados por gracia. Pero el tema es, hermanos, y orarle al Señor, guárdame de la hipocresía, guárdame. Y que cuando uno va a atender una falta en una persona, tener muy de cerca, por eso es que la Biblia dice, considerándote a ti mismo, así dice la palabra de Dios. Cuando voy a atender un pecado en una persona, debo hacerlo considerándome a mí mismo, teniendo este pensamiento de que la fuente de la hipocresía y la máxima expresión de la hipocresía no es otra cosa que pretender luchar contra el pecado en otros sin luchar contra el pecado en uno mismo. Pues entonces queremos compartirles este tema, la mortificación del pecado. ¿Por qué mortificar el pecado en uno mismo? ¿Por qué hacer morir las obras de la carne? Bien, vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Ya leí Romanos capítulo 8, versículo 13, pero quiero leer 1 Corintios 9:25. Vamos a ver algunas evidencias y luego pasamos a lo que vamos. Todo aquel que lucha, dice la Biblia, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Colosenses 3:5-6 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Gálatas capítulo 5 versículo 24. Estoy dando alguna evidencia solamente para que vean que lo que estamos compartiendo es una doctrina bíblica. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mateo 5:29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, ¿qué significa el término mortificar? Mortificar lo vamos a definir de esta manera: domar las pasiones, castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Oiga bien, domar las pasiones, castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Esto es lo que significa mortificar. Ahora, uno de los métodos erróneos, otro método erróneo es el monasticismo. No sé si alguna vez escucharon de esos monjes que se metían en un lugar, bueno, aquí hay monasterios, se metían en un lugar y para no pecar y para mortificar el pecado en ellos, pues ellos no salían a la luz y no veían a nadie, se alejaban del mundo. Es un método erróneo, porque Dios nos puso en el mundo, amén, para darle testimonio al mundo. Pero ahora, uno de los métodos erróneos que usualmente usó la iglesia, y estamos en un contexto muy católico, es el ascetismo católico. ¿Qué cosa es eso? El ascetismo católico no era otra cosa que la práctica de infligirle dolor al cuerpo para buscar la santificación. Ahora, quiero decirles que el ascetismo como teoría, no como práctica, escúcheme bien, hermano, por favor. El ascetismo como teoría, como principio, como pensamiento, no es antibíblico. Lo que es antibíblico es la práctica, cómo ellos lo hacen aún hoy. Y estoy predicando de esta manera porque estamos en una cultura muy católica. El ascetismo no es otra cosa que la teoría y la práctica. La teoría la defiendo, es bíblica. La práctica es la que no es bíblica. De la abstinencia y mortificación de los sentidos, tiene como objetivo asegurar la perfección espiritual, sometiendo el cuerpo al control del espíritu. Esto es bíblico. Nosotros no alimentamos no vivimos para la carne, vivimos para el espíritu.
Es una forma de vida basada en la devoción hacia ciertos valores o ideales espirituales, por la que se renuncia a los placeres físicos y se destaca la simplicidad, la disciplina y la negación de sí mismo. Son valores bíblicos. Tiene que ver con prácticas austeras destinadas a llevar el control del cuerpo y de los sentidos. Puede incluir ayuno, meditación, el renunciamiento a las posesiones y el renunciamiento a las posesiones y privilegios terrenales. Bien, hasta ahí nosotros podemos decir que como principio, como ideal, como pensamiento, esa forma de vida basada en la devoción a Dios, en el exaltar ideales espirituales que son bíblicos, el renunciar a placeres físicos, el destacar y el buscar la simplicidad, la disciplina, la negación de uno mismo, son valores que nosotros vimos en los creyentes genuinos de todos los tiempos. De todos los tiempos. Hoy dentro de la iglesia hay una corriente, digamos, de pensamiento que lleva a las personas a buscar el placer. Dios te dio una vida, tú tienes que tener placer en esta vida. Bien, quiero decirte que Dios te ha dado la capacidad del placer. El placer es una bendición. Dios no te ha hecho a ti un ser humano. O sea, Dios te ha hecho un ser humano con la capacidad de sentir placer. Uno no come sin placer. Dios puso en uno papilas gustativas, ¿verdad que sí? Para uno disfrutar de algo que es tan necesario como el alimentarnos. Dios quiso que nos reprodujéramos y Dios nos hizo seres sexuados con la capacidad de sentir placer sexual. Y todo, no solamente la comida, el sexo, sino que toda la vida está muy saturada de placer, porque Dios así lo estableció. Ahora, nosotros no vivimos para buscar placer, nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y aún esas actividades en las cuales por sentido común y por práctica natural podemos sentir placer, ese placer que sentimos no es pecaminoso, es un placer que lo vivimos para la gloria de Dios, dando gracias a Dios en el placer de la música, de las amistades, del matrimonio, el placer de la comida, el placer de mirar todo lo que miramos, el gusto, bendito Dios, de un amanecer, de un atardecer, disfrutar los bellos colores, bendito Dios, con los cuales Dios ha hecho toda la creación para que la disfrutemos. En la vista hay placer en observar una obra de arte, hay placer en escuchar un testimonio. Toda nuestra vida está saturada de placer, hermanos. Entonces, no vamos a confundir mortificar el pecado con renunciar al placer. Es lo primero que quiero decir. ¿Qué es lo que no significa mortificar el pecado? Primeramente, mortificar el pecado en nosotros no significa anular el placer. No significa anular el placer. Es lo primero que queremos decir. ¿Usted me está escuchando? O sea, hubo una corriente histórica dentro de la iglesia y era que sentir placer es pecado, y una forma de mortificar el pecado es anular el placer. Eso, primeramente tendrías que operarte la boca, porque en la boca tienes papilas gustativas y disfrutas de un buen arroz con pollo, ¿sí o no? De un buen churrasco. Dios te hizo con la capacidad de sentir placer. Ahora, cuando, escúchenme bien, cuando nosotros mortificamos el pecado y anulamos el placer, bueno, nosotros vivimos y agradecemos y damos gloria a Dios por el placer. Y al fin y al cabo, escúchame bien esto que le quiero decir, la razón de ser el placer es la razón de ser del placer. ¿Por qué Dios nos hizo con placer? Porque Dios vio que todo era bueno y hubo placer en Dios cuando nos hizo. Ahora, Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer
porque Dios quiere glorificarse en nuestro placer. No sé si me estoy haciendo entender. Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer en nuestra esposa, porque Dios quiere glorificarse en el amor del esposo y la esposa. Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer en una buena compañía. Dios nos hizo con la capacidad, hermanos, de sentir placer en la música. Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer en el arte. Dios nos hizo con la capacidad de sentir placer en una hermosa vista de un atardecer, porque Dios quiere glorificarse en eso. Ahora, cuando el placer se vuelve, oiga bien, cuando el placer se vuelve el sentido de la vida y la búsqueda de la vida, entonces esa búsqueda de placer es pecaminosa. Porque nosotros no vivimos para vivir placer, para sentir placer, vivimos para la gloria de Dios. Aunque sentimos placer y lo sentimos para la gloria de Dios. Entonces, lo primero que quiero decir es que mortificar el pecado no significa necesariamente anular el placer. Aunque en algunos lugares tendremos que renunciar a ciertos placeres que nos alejan de Dios y no glorifican a Dios. En segundo lugar, mortificar el pecado no necesariamente significa infligir dolores físicos, hiriéndose y flagelándose el cuerpo, como vemos que hacen los católicos en este lugar. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. En tercer lugar, hermanos, mortificar el pecado no significa erradicar el pecado de nosotros de manera que éste no exista más. Eso es una utopía antibíblica. ¿Usted escuchó eso? Mire, ¿usted sabe por qué usted necesita el Evangelio mientras usted esté de este lado de la eternidad? De este lado del sol. Hay una que se dice: más allá del sol, más allá del sol. ¿Recuerdan? Mientras usted esté de este lado de la eternidad, de este lado del sol, usted necesita el Evangelio. ¿Usted sabe por qué usted necesita el Evangelio todos los días? Porque usted es un pecador todos los días. El día que usted deje de ser un pecador, usted ya no necesita el Evangelio. Yo necesité el Evangelio hace 30 años cuando fui traído a los pies del Señor Jesucristo, y lo necesito hoy. Amén. No voy a decir que la gracia de Dios no haya hecho un trabajo en mí. Dios, somos salvos en santificación del Espíritu, y esa santificación es progresiva. Sí, estamos siendo tratados. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No soy el mismo de hace 30 años. Hay un cambio, claro que lo hay. Dios ha ido conformando su imagen en mí, y esa obra de conformar su imagen en mí, ¿cuándo va a terminar? Cuando el Señor venga y esto corruptible se vista de incorrupción. Pero mientras no lleguemos ahí, es una utopía antievangélica y antibíblica suponer, hermanos, que erradicamos totalmente el pecado. Y lo digo, perdónenme, lo digo porque denominaciones muy respetables evangélicas, muy respetables, tienen el postulado de que el hombre puede llegar a un estado de perfección. Y cuando digo un estado de perfección, digo un estado de no cometer pecado y no fallar nunca. De este lado de la eternidad, eso no es bíblico, porque la Biblia dice, Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. El apóstol Pablo dice: somos perfectos. No está diciendo vamos a ser. Ya se siente perfecto. Es perfecto porque con una sola ofrenda hemos sido perfeccionados. Vamos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio, usted perdóneme. Este es el Evangelio. Con una sola ofrenda hemos sido perfeccionados, sin embargo somos imperfectos. Por eso que el apóstol Pablo, versículos antes, aquí mismo, en Filipenses dice: no,
versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Eso lo dice en el versículo 12, ¿sí o no? Ahora en el versículo 15, el versículo 12 dice, no soy perfecto. Y en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea, no soy perfecto porque sigo cometiendo errores, pero soy perfecto porque he sido perdonado y justificado por el sacrificio expiatorio de mi Señor Jesucristo, y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios puso mi pecado sobre Cristo y puso su justicia, sobre mí. Y cuando Dios me está mirando, Dios lo que está viendo es la justicia de Cristo. Porque nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Él, aunque somos pecadores. Entonces, ¿qué significa mortificar el pecado? Llegar a un estado de perfección donde ya no cometemos errores. No, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado miente contra la verdad, dijo Juan. Entonces, en cuarto lugar, hermanos, mortificar el pecado no es sustituir un pecado por otro. Hay personas, hermanos, que llegan, que son traídos acá a la iglesia, comienzan a servir al Señor y tienden a sustituir un pecado por otro. En su búsqueda de santidad, sustituyen un pecado por otro. Se lo voy a poner como un ejemplo. Hechos capítulo 8, versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. ¿Es malo que él deseara este poder? Ahora, ¿es malo que él lo deseara dando dinero? Sí. Entonces, podemos desear una virtud de una forma pecaminosa. No sé si me estoy haciendo entender. O podemos sustituir un pecado por otro. Hermanos, muchos creyentes, lo digo en mi corta experiencia como pastor, muchos creyentes que en su vida de inconverso tenían problemas con la ira, hoy nos dicen que padecen de un celo santo, que los lleva a ofender a todo el que predica y amonesta. Eso me separan en el púlpito y lo que tienen es el celo del Señor. No, lo que tienen es una ira contenida que todavía no han podido vencer. No sé si me estoy haciendo entender. Hay creyentes que tenían problemas con el orgullo cuando eran inconversos. Y ahora los ves deseando ser usados por Dios, y muchas veces yo lo que veo debajo de ese deseo de ser usados por Dios es el orgullo de ser reconocidos, la necesidad de reconocimiento, que es orgullo. Teníamos allá en la iglesia a un chico que él era chapista, era un artista con los coches. Chapista, estos que, ¿saben? Que son dando que llega un coche chocado y lo arregla. Chapista, que se dice aquí igual. Era un chapista, era un artista con los coches. Y él me decía, mi deseo es llegar a ser tan reconocido predicando como soy reconocido con los coches. Y yo decía, si tienes el deseo de ser usado por Dios, es un buen deseo, pero por una mala motivación. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Desear una virtud de una forma pecaminosa es pecado. Y si sustituir un pecado por otro es pecado. Muchos cristianos tenían problemas con el orgullo y no saludaban a nadie. Y ahora yo digo, cuidado a esa falsa pureza de no querer mezclarnos con otros. No sea sino una expresión diferente del antiguo pecado que hay desde el antiguo pecado que hay en tu corazón del orgullo. No había, lo hay todavía. En quinto lugar, hermano, el mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales naturales no es mortificar el pecado. Hermanos, hoy en día hay una corriente dentro de la iglesia humanista, esa corriente de humanismo psicológico, donde los mensajes que se predican son mensajes de autoayuda, mensajes con un fuerte contenido psicológico. Yo encuentro a veces en los posts que ponen en Facebook, pastor y psicólogo fulano de tal, ya no lo quiero escuchar. O eres pastor o eres psicólogo. Perdónenme, ¿por qué razón? Ya lo hemos explicado varias veces. Lo hemos explicado muchas veces. La psicología moderna
no lucha contra el pecado en el corazón de los hombres, lo maquilla. No es una lucha bíblica contra el pecado que mora en nosotros. Tú tienes que tratar de ser el mejor tú que tú puedas. No, trata de no ser tú nunca. Y ser como el Señor Jesucristo. Amén. Tú no eres el culpable por cómo tú eres. Fue tu contexto, fue tu entorno, fue tu historia. No, tú sí eres el culpable. El Evangelio no remite la culpa del pecador. El Evangelio produce convicción de pecado. Y la convicción de pecado pone la culpa por el pecado en el centro del corazón del hombre. Lo humilla. El Evangelio humilla por medio de hacerte ver que eres el culpable de tu pecado. Ese es el Evangelio. Entonces cuando ves una terapia psicológica donde están haciéndote saber que en el fondo tú no eres malo. No, yo siempre digo, cuando me dice alguien, ya ustedes conocen la historia. Cuando alguien me dice, en el fondo no es malo, yo así, pero yo no le veo el fondo. No le veo el fondo. Somos pecadores. Y en la medida en que podamos reconocer que somos pecadores, podremos reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Amén, Señor. La obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del hombre es convicción de pecado, arrepentimiento. El llamado de Dios a los hombres en todo lugar, dice la Biblia, que Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. En una ocasión estaba en la iglesia en Cuba y estaban pintando un poco y había un chico que no venía nunca a la iglesia y ese día llega el pastor, no era yo el pastor, estaba cuando aún no era pastor, me congregaba en la iglesia y llega el pastor y lo ve arreglando los ventiladores y dice, fulano, y eso, qué alegría verte que dice, aquí pastor, limpiándome el pecho. Limpiarse el pecho en mi cultura es arreglando un poco, saldando un poco de cuentas con Dios. Dice en Hechos capítulo 9, versículos 36 y 37, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Miren, cuando yo leo la historia de Tabita, que Pedro la ora y resucita, encontramos a una chica que estaba muerta. ¿Sí o no? Pero no parecía que estaba muerta. Estaba recién muerta, lavada, perfumada. Era una discípula que todos querían, oiga bien, que todos querían porque hacía buenas obras, abundaba en buenas obras. Ahora, cuando tú miras esta historia y tú la comparas con Lázaro, la Biblia dice que Lázaro hería de 4 días, ¿sí o no? Sí. Hay diferencia entre estos dos muertos. Uno se sabía que estaba muerto y otro no se sabía que estaba muerto. Ahora, la semejanza entre estos dos muertos es que los dos estaban muertos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces nuestra sociedad está el borracho, drogadicto, que apesta, que hiede, que se sabe que está muerto. Y está el hombre honorable. El hombre que es buen padre, buen esposo, buen hijo y se va al infierno. ¿Por qué se va al infierno? Porque aunque huele bien, no huele mal, está muerto. No sé si me estoy haciendo entender. Hermanos, tratar de salvar a una persona sin el Evangelio es como maquillar un cadáver. Es como perfumar un cadáver. Va a oler bien un rato, pero luego va a apestar, hermanos, va a apestar. Esa es la realidad de nuestra iglesia hoy, de nuestras iglesias hoy alrededor del mundo, hermano. Usamos la psicología y el humanismo para maquillar cadáveres. El Evangelio le da vida a los muertos. El Evangelio le da vida a los muertos. A ver qué vamos a hacer. A ver, yo siempre lo digo, creo que una vez te lo dije, Helio. ¿Qué va a hacer la psicología moderna y el humanismo? Ahora son ellos los que están atendiendo ese centro de drogadicción, del centro rescate que fundó Helio hace 40 años, Helio. Hace 40 años, un centro en Puerto Rico donde se atienden drogadictos.
Ahora lo atiende el esposo de mi hermana junto con mi hermana. ¿Qué le vamos? Yo vi, hermano, en Puerto Rico una vez, creo que es la imagen más real que he visto de un drogadicto, un joven que no llegaría a los 20 años, que parecía un viejo, sin dientes. Ustedes están viviendo eso día a día. ¿Quién puede resucitar ese momento como no sea el Evangelio? El Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el mejoramiento por medio de terapias psicológicas de nuestras virtudes temperamentales naturales, eso no es de lo que habla el apóstol Pablo cuando habla de mortificar el pecado. Mortificar el pecado, ¿de qué se trata? Se trata de un debilitamiento habitual. Escuche esto, hermano, de ese principio pecaminoso que aún reside en nosotros. Miren, cuando yo estaba pensando en este tema, no ahora para predicarlo, sino hace muchos años, que me di cuenta que había un principio pecaminoso en mí, que yo tenía que hacer morir lo terrenal en nosotros. Yo digo, ¿cómo lo mato? ¿Cómo me mato a mí mismo? No sé si me estoy haciendo entender, es antinatural. ¿Cómo me crucifico? Yo le puedo dar 2 o 3 martillazos a esta mano y clavarle un clavo, pero ¿cómo clavo esta? En todos los sentidos es una imagen antinatural, es una obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, hermano. Y un anciano de la iglesia me dijo, ¿tú quieres? Yo le decía, Roque se llamaba, un anciano muy respetable, muy querido en la iglesia, le decía, Roque, ¿cómo puedo matar el pecado? Y él me decía, muy fácil. Lo único, matar el pecado es como matar a un pájaro en una jaula. ¿Y cómo matas el pájaro en una jaula? Primero enjaulalo, reconócelo, ubícalo y luego no le des comida. Tú dejas a un pájaro sin darle comida en una jaula y ¿qué le pasa? Se muere. Entonces debilitar el pecado no es decir, yo declaro y proclamo que vas a ser más débil y luego ir a comer chuleta. No sé si me estoy haciendo entender. Debilitar el pecado es no darle a la carne lo que la carne quiere. Las chuletas son muy ricas y no son pecaminosas. Es una forma de hablar. Entonces, un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que aún reside en nosotros. Decía un viejo predicador, un anciano predicador, a quien amo y respeto mucho, y me voy a permitir citarlo en esta oportunidad. Dice, todo el ser espiritual se resentirá si no nos dedicamos con ahínco a lidiar con la corrupción que todavía mora en nosotros. Decía en otro lugar este anciano predicador, cuando los medios de gracia, o sea, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la comunión, cuando los medios de gracia son usados sin una preocupación genuina por mortificar el pecado, no tendrán un efecto real y permanente en nosotros. Por eso podemos estar leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días, y no entendemos que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso no va a tener ningún efecto. Decía un antiguo predicador, John Owen, decía, el vigor, el poder y el descanso de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de las obras de la carne. Si no mortificamos el pecado no tendremos descanso, decía él. Decía, no existe en otro lugar, no existe, esto me encantó, no existe un solo día en que el pecado frustre o sea frustrado. En otras palabras, si no lo vences, te vence. Si no lo arruinas, te arruina. Si no lo debilitas, te debilita. Dice, no existe un solo día en que el pecado frustre o sea frustrado, conquiste o sea conquistado. Así ha de ser mientras vivamos en esta vida. Hermanos, hay una pequeña ilustración de un campesino que tiene una planta y la planta se le está secando y se le está secando y se le está secando. Y está tratando, ¿verdad que sí?, de aporcarla, ponerle tierra, echarle fertilizante. Lo ha hecho todo y se le sigue secando la planta. Al final se da cuenta que la planta tenía un pequeño gusanito adentro que se la estaba comiendo. Bien, hermano, yo quiero decirle en el nombre del Señor esto. El pecado en nosotros es como ese pequeño gusanito que nos está comiendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No importa cuánto vengamos a la iglesia, no importa cuánto leamos la Biblia,
No importa cuánto querramos orar, si no nos damos cuenta que el problema está en ese pequeño gusanito, en esas pequeñas cosas que están corroyendo nuestra vida y destruyendo nuestra vida espiritual. Ahora, yo quiero hacer una aclaración importante acá. Escúchenme bien, ¿están acá? ¿Están acá? Si ya te dio sueño, perdóname, quiero despertarte. No somos salvos por mortificar el cuerpo, sino por creer en Cristo. ¿Usted escuchó eso? Decir que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros para ser salvos supone una salvación por obras. Y nosotros estamos en una campaña en contra de todo lo que huela a salvación por obras. Nosotros creemos que la salvación es por la fe sola en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no somos salvos por mortificar el cuerpo, sino por creer en Cristo. La salvación es un regalo que se obtiene por medio de Cristo y solo de Él. Ahora, cuando Dios salva a un pecador, implanta en él por el Espíritu Santo un principio de santidad que lo guía a la obediencia. Entonces nosotros no vamos a mortificar el pecado para ser salvos. Nosotros vamos a mortificar el pecado porque hemos sido salvados. Aquí está la diferencia entre el legalismo y el evangelio. El legalismo es querer hacer algo para ser salvo. Cuando tú obedeces para ser bendecido, tú eres un legalista. Cuando tú haces algo para ser bendecido, tú eres un legalista. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y Él implantó en nosotros esa vida eterna, bendito Dios, que es ese glorioso regalo, ese glorioso mejunje de todo, dicen en la epístola de Pedro, de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad que nos ha sido dado. ¿Usted sabe lo que es la salvación? Mire esto, míreme, la salvación es una paella gloriosa de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad que nos ha sido dado. Entonces nosotros no vamos a mortificar el pecado para ser salvos. Hermano, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, es verdad que sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo quiero que tú entiendas que tú eres salvo no por la justicia que tú estás logrando. Porque decía Pablo, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios que es por la fe. Si vamos a ser valorados y juzgados por nuestra propia justicia, estamos en el infierno todos. Somos valorados y juzgados por la justicia de Cristo que nos ha sido dada. Entonces yo no voy a mortificar. ¿Tengo que mortificar el pecado? Sí. Ay, pastor, pero si ya soy salvo por la fe. Bien, ¿tú eres salvo de qué? ¿De qué eres salvo? Del pecado. Y fuiste salvo, estás siendo salvo y serás salvo. Fuiste salvo de la culpa, estás siendo salvo del poder y serás salvo de la presencia del pecado. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que hay salvación en tu vida? Escúcheme, pastor, ¿cómo yo sé que soy salvo? Porque amas, deseas, anhelas, gimes por la santidad. Y en ese proceso hay mortificación del pecado. Hermanos, sabemos que un niño está vivo. ¿Por qué? Porque habla, gatea, llora. Pero no fueron esas cosas los que la trajeron a la vida, ¿verdad que no? No sé si me estoy haciendo entender. No me he hecho entender. Voy a volver a decirlo. ¿Por qué sabemos que un niño está vivo? Porque habla, gatea, llora. ¿Sí o no? Pero no fueron esas cosas lo que lo trajeron a la vida. Si el niño está realmente vivo, no debe, escúcheme, si el niño está realmente vivo, no se debe a que habla, gatea y llora, sino que el hablar, el gatear y el llorar son un resultado de que está vivo. De la misma manera, si estamos vivos, no es porque estamos mortificando el pecado, sino el hecho de mortificar el pecado y el desear la santidad es una evidencia de que estamos vivos. Hermanos, el peor enemigo del evangelio en 2000 años ha sido el legalismo. Y el legalismo no es no te pongas pantalla, arete o no te pongas pantalones. Eso no es legalismo, hermano.
El preocuparse por la santidad personal no es legalismo, no, eso no es legalismo. Si tú no te lo quieres poner, gloria a Dios. Ahora, el problema es cuando tú no te lo pones para hacer salvo. Cuando tú no haces algo porque tú quieres ser salvo, tú eres un legalista. Yo no tengo absolutamente nada sobre lo cual pararme y decir tengo seguridad de mi salvación por esto. Si hay algo en lo cual tú te estás parando y diciendo yo tengo seguridad de salvación por esto, porque por 30 años le he servido, porque mira hice esto, hice aquello otro, hice esto otro, todo eso se va a podrir debajo de tus pies. El único mérito que te hace suficiente, acepto delante de Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en tu lugar, que Él absorbió la ira que debía venir sobre ti como un pecador, para que ahora toda la gracia, el favor, la vida y la bendición de Dios venga sobre tu vida como consecuencia de lo que Cristo padeció por ti. Ese es el Evangelio. Hermanos, ¿y por qué debemos mortificar el pecado? Vamos rapidito, esto rápido. ¿Por qué debemos mortificar el pecado? ¿Por qué lo vamos a mortificar? ¿Por qué tenemos que hacer morir lo terrenal nosotros? ¿Para ser salvos? Ya vimos que no. ¿Verdad que no? ¿Vale? ¿Por qué debemos mortificar el pecado en nosotros? Mire, ¿cómo va a cambiar la iglesia cuando nos demos cuenta que mi peor enemigo no es Francisco? Mi peor enemigo soy yo. ¿Cómo va a cambiar la iglesia cuando yo me dé cuenta que el problema no es mi esposa, el problema soy yo? ¿Cómo vamos a cambiar en la forma que nos vemos, cómo nos vemos? Hermano, ¿ustedes creen que es muy difícil? ¿Ustedes creen que es muy difícil cumplir con ese mandamiento que dice mire a otros como a todos los demás como superiores a ti mismo? Es muy difícil cumplir eso. No, sea evangélico y ya lo va a cumplir. Cuando usted se da cuenta y yo me doy cuenta de cuán pecadores somos, vamos a mirar al resto de nuestros hermanos y vamos a decir, es un ángel al lado mío. Mire, en una ocasión me estaban diciendo algo de mí que yo sabía que no era cierto. Bueno, tantas cosas. Pero, ay Señor. Y estaba rebelde con eso. Rebelde estaba Luz. Rebelde. Y deja que lo coja, lo voy a poner porque yo soy el pastor en este lugar. Tú vas a ver cómo lo voy a poner. Lo voy a poner en su sitio. Estaba loco porque llegara el domingo. Estaba envalentonado, lleno de la unción. Ustedes saben cómo nos ponemos. Y le estoy orando al Señor. Y el Señor, mire, no es que vino un ángel. Usted está aquí conmigo. No es que vino un ángel y de pronto se rompieron las paredes y un testimonio de eso que ven los CD por ahí, que la gente gana pasta cantidad con eso. No, nada de eso. Sencillamente yo estaba orando y a veces se te va la mente al trabajo, no se te va la mente que tienes que hacer esto o aquello, y estás orando y estás por otro lado. Bueno, así me pasó a mí, pero Dios guió en su providencia mi mente a mi pecado, a recordar cosas que he hecho. Y yo decía, miren esto, y yo decía, si fulana se entera que yo he hecho esto, si mengana se entera que yo he hecho, si se entera que yo he hecho esto, ay madre mía, ¿sabe qué? Salí de ese pensamiento abrumador y oscuro, diciendo, Señor, gracias, porque lo único que estás diciendo es eso, Señor, gracias. Y eso se volvió un principio de fe en mi corazón. Cuando la gente habla mal de ti, Dios en su misericordia no está permitiendo que hablen todo lo mal que debieran hablar, porque tú y Dios sabes cuán pecador eres y yo y Dios sé cuán pecador soy. Pero Dios en su misericordia permite que digan esas cosillas. A veces no son verdad, pero encima de que eres un sinvergüenza pecador igual que yo. No, sinvergüenza no. Perdón, no somos sinvergüenza. Es una forma cubana de decir. Pero mire, encima de que somos pecadores, borro lo que es funky. Encima de que somos pecadores, están acá. Encima de que somos pecadores, Dios no nos paga. O sea, Dios no nos consume por el pecado, y lo que hace es que nos hace heredar la bendición que dice, bienaventurados sois cuando contra vosotros digan toda clase de mal mintiendo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Ahí no está diciendo, bueno, tú eres un santo ángel y van a decir cosas contra ti mintiendo y eres bienaventurado. No, lo que está diciendo, eres un pecador que está luchando contra tu pecado. Pero Dios oculta ese pecado en Cristo Jesús y trata directamente por el Espíritu Santo diariamente contigo. Bendito Dios.
y permite en su misericordia que se levante. Yo quiero bendecir a mi hijo con esto, con algo quiero bendecir. Voy a bendecirla con esta bienaventuranza. Permite que se levanten personas que hablen de ti, cosas que no son verdad, para hacerte heredar la bendición de bienaventurados cuando hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿No entendieron, hermano? ¿O no me hice entender? ¿Me hice entender? ¿Por qué debemos mortificar el pecado? Número uno, hermano, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si la verdad está en nosotros, sabemos que somos pecadores. Número dos, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Luchar contra el pecado, hermano. Porque el pecado no solo está presente aún en nuestra vida, sino que está activo en nuestra vida. Escúchenme bien, cuando la Biblia dice no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, esa expresión no reine el pecado es un reconocimiento, es una negación pero un reconocimiento. Primeramente, el pecado está, pero que no reine. No sé si de modo que lo obedezcáis en las concupiscencias. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces el pecado está, hermano. ¿Qué condición tiene el pecado en la vida del creyente? Está pero no reina. No sé si me estoy haciendo entender. Está pero no manda. Está pero no decide. Entonces, no solamente vamos a mortificar el pecado porque el pecado está presente aún en nuestra vida, sino porque está activo en nosotros. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice en ese mismo contexto, queriendo yo hacer lo bueno no lo hago, y lo malo que no quiero hacer termino siendo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el pecado no solamente está presente, está activo, ahora mismo en ti. Ay, pastor, pero soy hijo de Dios. Yo también, pero no somos ángeles. Tenemos un pecado remanente que sí, que por la obra del Espíritu Santo de Dios está siendo reducido y reducido y reducido en su poder y reducido hasta que esto corruptible se vista de incorrupción. Está siendo reducido, está siendo tratado. Ahora vamos a ver de qué manera nosotros, y yo quiero que usted me escuche bien, por favor, y perdóneme por yo decirle esto. Es precisamente porque el pecado está activo que el Espíritu de Dios está en nosotros, no porque usted es lindo y yo soy lindo, porque el pecado es tan real, tan activo, y diciéndolo de alguna manera porque no encuentro otra, el pecado es tan pecaminoso que tiene que venir Dios mismo a estar en nosotros para erradicar el pecado en nosotros, habiéndolo quitado del medio de la cruz. ¿Usted sabe lo que es que? A ver, no me hice entender. Sí. Mi esposa me dice, ve al cuarto de los niños y límpialo. Y yo me meto y le paso por arriba. Pero ella viene y dice, ¿verdad que tengo que entrar yo aquí? Así mismo es Dios. Dios tuvo que venir. Dios con nosotros, que es Cristo, tuvo que venir a morir, encarnarse y morir en la cruz de Calvario y resucitar para lograr justicia para salvación. ¿Vale? Pero ahora Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Dios en nosotros tiene que venir a morar dentro de nosotros. Porque de otra manera el pecado no podría ser erradicado. Es una parte tan esencial de nuestra naturaleza que no pudiera ser erradicado. En tercer lugar, ¿por qué vamos, hermanos? ¿Por qué tenemos que luchar contra eso? Porque ese pecado remanente intenta producir lo peor en ti. Quiero que me mires un momentito. El pecado, si no luchamos contra el pecado, va a producir lo peor en el creyente. Ese es el principio. Porque si vivís conforme a la carne, dice la Biblia, habréis de morir, moriréis. El pecado, si nosotros no luchamos, si yo no lucho contra el pecado en mí, va a producir lo peor en mí.
Hermanos, y yo quiero hacer un entre paréntesis aquí. Miren lo que dice en Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado es sobremanera engañoso. Hoy estamos hablando del pecado y quiero decirles que es sobremanera engañoso. ¿Qué creen ustedes? Que David se lo, cuando fueron los reyes a la guerra se quedó en la cabeza, ay, no tengo deseo de quedarme, mirar a una mujer, codiciarla, acostarme con ella, matar al marido, emborracharlo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? El pecado es engañoso. ¿Cómo funciona el pecado? Mira, quédate, que estás cansado. ¿Cuántas guerras no has peleado? Quédate esta vez. Nadie lo ve. Lo van a entender. No sé si me... Mira, así me aparté yo cuando tenía 17 años. Yo vivía en el templo, limpiando el templo, barriendo. Todavía recuerdo cuando tuve aquel primer ministerio en la casa de Dios, cuando me entregaron aquella escoba para barrer el templo. ¡Oh, gloria a Dios, hermanos! Todavía lo recuerdo. Y yo vivía metido en el templo de Dios. Y un día mi mamá me dice, mira, llegué un poco frustrado porque limpiaba y la gente venía y ensuciaba. Limpiaba y la gente venía y ensuciaba. Chapeaban y tiraban papeles para hacer peleas. Y yo venía frustrado. Y mi mamá me dice, tú eres el esclavo de la iglesia. Piensa un poco en ti. Hoy no vayas, mira, hoy quédate. ¿Nunca le has dicho así a tu hijo? No dejes, perdóname. Yo soy un hijo apartado. No le des la más mínima oportunidad al pecado en la vida de tus hijos que están todavía bajo tu control. No se la des. El pecado es engañoso. ¿Qué tiene de malo esto hoy? Así me dijo mi madre un día, quédate. No va a pasar nada. Mira, al contrario, van a orar por ti y van a reconocer un poco las cosas. Cuando no te vean, van a reconocer un poco las cosas que haces. Quédate. Hay países donde dicen que el diablo es puerco. En El Salvador lo dicen. Allá fueron mis antiguos amigos. Fulano. Pasaban, ¿verdad que pasaban por ahí? Eso fue algo que ¿qué tal? ¿Cómo está ese milagro cuando estás en la iglesia? No, desde el papá, hoy me quedé. Da una vuelta con nosotros. Y yo miré, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Miren cuántas cosas tenía yo en mi cabeza. Pero mi mamá me dice, oye, pero Dios te hizo un ser social. Dale, socializa. Estás muy metido en la iglesia. Allá abajo me fui con los amigos. Regresé borracho ese día. Estuve un año entero perdido hasta los tuétanos. Y mi mamá hacía intercesión y cadena de oración afuera en la puerta de la discoteca. Por un día que me dice, no es para tanto. El pecado es engañoso. Sí. El pecado es muy engañoso. El pecado dice, quédate, relájate. Que, a ver, han sido muchas las batallas y muchos los gigantes contra los que has peleado y has vencido. Quédate. Y se quedó, y en los tiempos que fueron los reyes a la guerra, David estaba en el palacio mirando por la ventana. Y miró a una muchacha, y la vio a lo lejos. ¿Y qué crees tú que le dijo el pecado? ¿Cuál es la voz ¿vieron el muñequito ese, el diablito y el angelito, ¿saben? La imagen de la caricatura. ¿Qué le digo? Esta es la tuya. Tráela que el marido está en la guerra. Embarázala, mata al marido. No. ¿Qué tiene de malo que la mires? Mírala. Hasta ahí nada más. No va a pasar de ahí. Solo mírala. Y ahí fue David a mirarla. Luego que la miró, pero ya que está linda. ¿Quién será esa mujer? La Biblia dice que David mandó a preguntar quién era esa mujer. La curiosidad, ¿quién es esa mujer? Al final, hermano, terminó. ¿Cómo terminó David? La trajo, estuvo con ella usando su autoridad, la embarazó, emborrachó al marido, lo trajo, trató de engañarlo que estuviera con ella. Como el tipo era más fiel que él, lo mandó con una carta: fusilen a Gordo cuando entregue la carta. El
El pecado es engañoso. Esa es la razón, hermano, por la que tenemos que mortificar el pecado en nosotros. Debemos mortificar el pecado por el doloroso resultado que obtendremos si fallamos en este sagrado deber. Hermano, escuche esto. Debemos mortificar el pecado por el doloroso resultado que obtendremos si fallamos en este deber. Salmo 38:3 dice: no hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí, y hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay nada sano en mi carne. Quiero dejarlo acá. Sé, hermanos, que no pude terminar, pero ya son las 1:10. Entonces, el próximo domingo o el próximo jueves vamos a ver cómo el Señor me guíe. Vamos a ver cómo podemos mortificar el pecado. Cómo podemos mortificar el pecado. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Eran 35, 40 minutos. Tomamos este tiempo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestra condición, Señor. Recuerda que somos pueblo. Hay una muy elocuente imagen en una forma como el Señor llama al pueblo de Israel. Le dice: oh gusano de Jacob. Gusano de Jacob. Y es que hay un gusano en nosotros comiéndose todo lo bueno que alguna vez pusiste, y es el pecado. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tengas misericordia. Y ayúdanos a entender que ser cristiano no es estar en la iglesia. Ser cristiano es estar en Cristo Jesús en santificación del Espíritu. Amén. Señor, sálvanos de lo que somos hoy, de la misma manera que lo has hecho todo este tiempo. Sálvanos, ayúdanos a entender que estamos en una guerra sin cuartel, que no hay descanso. Ayúdanos, Señor, a escapar de ese absurdo que supone pretender que porque estamos en la iglesia somos salvos. Yo siempre he dicho, Dios, que prefiero ser un buen pecador que un mal cristiano. Un buen pecador tiene 40 mujeres y se va al infierno. Un mal cristiano tiene una sola y se va al infierno también. Entonces, no es mejor, aunque es menos malo, diríamos. Es menos malo ser un buen pecador que un mal cristiano. Ayúdanos a evitar el absurdo de estar en la iglesia pero no estar en ti. Ayúdanos a evitar la mentira, el engaño de pretender que somos salvos y que estemos viviendo como pecadores. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Algunos de nosotros tenemos pecados ocultos con los cuales estamos luchando, que solamente te los confesamos a ti, Señor. Los traemos, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras flaquezas, las traemos delante de ti. Fortalece nuestros corazones para vivir delante de ti, por Cristo Jesús. Amén.